Hola a todos, empezamos con un nuevo tema de historia del arte, las artes plásticas del impresionismo a la abstracción. La cronología de este tema irá desde finales del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que será en 1914. El contexto histórico de los últimos años del siglo XIX será el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y también tras la Revolución Industrial. Entonces son personas que ganan muchísimo dinero y necesitan el arte para hacerse notar y diferenciarse. Dentro de la pintura habrá dos tendencias principalmente. Por un lado estará Jean-Louis David, que será el que represente el estilo oficial, y en otro lugar estarán los rechazados, que a su cabeza estará Courbet. Courbet entronca directamente con el realismo, un realismo del siglo XIX muy afectado por la lucha social de la clase obrera. Antes de la Revolución Estética de 1870, un grupo de pintores van a ser los precursores de ese cambio dentro de la pintura. El primero de ellos va a ser Manet. Abandona los convencionalismos y reduce la tercera dimensión juxtaponiendo colores puros. Se adelanta a la revolución pictórica que hemos comentado antes. La obra que veis es El almuerzo sobre la hierba y mide unos 208 centímetros por 264. El cuadro es de 1863 y está en el Museo d'Orsay. En ella se ve a un grupo de jóvenes acompañado de unas mujeres desnudas. Estas mujeres desnudas son las musas, es decir, son semidiosas y por eso aparecen sin ropa. Tras Manet aparecerá un grupo de pintores que se conocen como impresionistas. Los impresionistas buscarán la captación del instante mediante la mirada del artista. Defienden el trabajo a plein air, es decir, al aire libre. Son los primeros pintores que salen al campo con sus bártulos y comienzan a pintar aquello que ven, generalmente la naturaleza. Así que investigarán cómo interactúa la luz al incidir sobre los objetos. Esto se representa, por ejemplo, en el cuadro que veis, que es Impresión Soleil Levant, o El Amanecer, que es una obra de Monet, con O. Este cuadro va a ser el que dé el nombre al grupo, con la impresión del amanecer. Mide 48 por 63 centímetros, como veis los cuadros descienden de tamaño, ya que las viviendas burguesas, que suelen ser las de los ensanches burgueses que veremos en el último tema de urbanismo, pues tienen los techos más bajos y necesitan cuadros más pequeños para decorar esas casas. La investigación de cómo funciona la luz sobre los objetos a una determinada hora del día la hemos visto ya en algunos pintores como Diego Velázquez y sus cuadros de la Villa Medici. Por ello van a generarse series, es decir, distintos cuadros con un mismo motivo, pero con el estudio de la luz y la incidencia de la luz sobre los objetos que representan. Otro de los pintores importantes del impresionismo va a ser Renoir. Renoir muestra un especial interés por la luz tamizada y la carga de optimismo y siempre idealizando el ambiente burgués. En París en esta época todo el mundo se reunía en café, como es este caso del cuadro Le Moulin de la Gale. Es un síntoma de la alegría, de vivir y del triunfo de la libertad que siempre defendió la burguesía después de la Revolución Francesa. En cuanto a la escultura del siglo XIX, rompe con el academicismo y gusta de la fugacidad, de lo efímero. Hay una gran carestía de materiales, lo que va a proponer o para mitigar esa carestía será que las piezas se adapten a los bloques que existen, es decir, no se va a las canteras y se sacan bloques de 5 metros como si fuese el David de Miguel Ángel, sino que va a haber una adaptación a las pocas piedras que queden dentro del mercado en Francia o en el país que esté originando esa pieza. Este es el caso de Maillol, La Edad de Oro del año 1902, en el cual se usa un bloque de piedra con formas clásicas y contornos suaves. Si os dais cuenta, tiene la misma forma que si fuese una de las grandes esculturas de los templos funerarios de Egipto. ¿Por qué? Porque la pieza se adapta al bloque y no el bloque a la pieza. Otro de los artistas que cultivará el impresionismo será Rosso. Utiliza piezas muy reducidas que se disuelven sus formas en el material. Es un ejemplo de esto La Noche, que es del año 1892. Rodin, por su parte, va a centrar toda su atención en la naturaleza y abandonará el acabado final de la obra. Es decir, va a haber piezas que tengan la superficie pulida, compaginándolas con otras partes de esas piezas que estarán en bruto. El ejemplo que os pongo son las puertas del infierno,
que son del año 1880-1917, porque Rodin sería las copias, es decir, sería las piezas. Hay distintas copias de la misma pieza. Mide 6 metros por 4 de ancho y 1 metro de espesor. El siguiente grupo de pintores que vamos a ver son los postimpresionistas. Estos van a renunciar a los logros del impresionismo buscando el esquematismo y nuevas vías de interpretación. Cézanne reducirá todas las formas que componen la naturaleza a la esfera, el cono y el cilindro. De esa manera se utilizará la mirada de aquel que observa la pieza y la interpretación del objeto por el cerebro de aquel que está observando para insinuar el objeto que se desea representar. Bajo la premisa no se pinta la pera, sino la perificación, comienza una nueva manera de interpretar el arte, en la cual la subjetividad de aquel que está mirando la pieza se involucra con la intencionalidad que quiere tener el pintor. Esa reducción de las composiciones a las formas como la esfera, el cono y el cilindro pueden apreciarse en este cuadro, La mujer de la cafetera. Mide 130,5 centímetros por 95,5 y es del año 1890. A lo largo del siglo XX, la pintura alcanzará un alto nivel de desarrollo e investigación. A estos movimientos se les conocerá como las vanguardias. Muchos pintores buscarán nuevas vías de expresión. Habrá principalmente dos periodos, separados por las guerras mundiales que sacudirán Europa. El primero de estos movimientos será el fauvismo, llamados así estos pintores porque atacarán el color como si fuesen fieras, utilizando colores muy chillones y dividiendo las figuras con trazos gruesos, olvidando la profundidad. Su máximo exponente es Matisse, que dará un sentido decorativo a sus piezas, simplificando las formas mediante zonas de color y ritmos curvos como se ve en esta pieza de la raya verde. El expresionismo, por su parte, busca la representación de sus experiencias emocionales y espirituales acompañadas de pesimismo. Ya sabéis que el arte para los nórdicos es una manera de expresar los sentimientos de su cultura que siempre tiende a lo frío. En el caso de Munch, que es el artista que vemos, exalta sus vivencias interiores en obras como El Grito.